la institucionalidad, en este caso a partir del Comité Departamental de Cafeteros, los caficultores, que de ahí, aquí tenemos que ser claros, y es que aquí todos tenemos una responsabilidad en esta situación y la tenemos que cumplir. Y hay un tema muy importante que de pronto hoy, si el coronel Caicedo nos acompaña del ejército y los compañeros de la policía también, poder lograr que se articule, que ese comité grande que se va a conformar para el COVID-19, una cosecha segura en Risaralda en el segundo semestre, pues logre coordinar esfuerzos, recursos, tiempo y todo el talento humano para que esto lo podamos llevar a feliz término. Habíamos hecho varias conclusiones, como por ejemplo, vamos a tener la cosecha cafetera probablemente en el pico de la pandemia. De pronto el doctor Debbie ahorita nos corrige esa parte. Vamos a tener una movilidad mucho mayor porque muchos sectores pues van a salir o ya están saliendo a trabajar ya cuando nosotros arrancamos cosecha. El otro tema que es supremamente importante que se está dando ahí seguramente va a ser la congestión y cierre de algunas fronteras en algunas regiones, departamentos, por la situación que se llegue a presentar. Entonces tenemos que estar muy bien preparados. Muy bien. También habíamos dicho otra cosa supremamente importante, y era que cada uno debería estimar, calcular cuánto personal necesitaba en su finca, en su vereda, en su municipio y en el departamento, y habíamos dicho que alrededor de unos 45.000 recolectores se necesitaban para coger la cosecha en el segundo semestre. Risaralda cuenta con más o menos 19.000, 20.000 caficultores. La gran mayoría tienen un trabajo directo en las fincas con sus familias, pero realmente sí vamos a estar necesitando en promedio unos 25 o 20.000 recolectores que van a estar movilizándose para hacer esta cosecha en los 4 meses. Eso es muy importante tenerlo presente porque es un sector que va a mover mucho personal y en el cual la coordinación debe ser muy eficiente para evitar que doctor Jorge Humberto, si usted considera, podemos entonces mostrarle el plan cosecha que tiene el comité actualmente y Bueno, unas dudas que tenemos ahora. bueno, Gilberto, gracias, muy amable. Bueno, José, ayúdame por favor con la presentación. Vamos a mostrarle este es un proyecto que tenemos del plan cosecha para este año. Recordemos que el Comité Departamental de Cafeteros desde hace unos 5 años viene dándole mucha importancia al plan cosecha. Ese es un sentimiento de los caficultores, de los líderes gremiales desde hace 5 años, y se implementó el plan cosecha donde en años pasados pues se hacía mucho el tema de promoción, dignificar la labor del recolector, pagar lo justo al recolector, condiciones dignas para esos recolectores, y decirle pues que en Risaralda sí paga recolectar café. Este año el plan cosecha nos cambia supremamente la situación con el COVID, y vamos a tener un plan cosecha que lo hemos denominado Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de los Caficultores de Risaralda. En este año tenemos, digamos, un reto de recoger esa cosecha en medio de una pandemia, pues cosa que a ninguno de los que estamos aquí vivos nos había tocado algo igual. Pero pues esto no va a ser menor a la capacidad de reacción que tiene el gremio cafetero y los caficultores mismos. José, cambiemos la que sigue, por favor. Bueno, este es un plan interinstitucional, como lo hemos hecho siempre, en cabeza del Comité Departamental de Cafeteros, dentro de la apuesta Risaralda Diversidad de Perfiles, de la mano con la gobernación del departamento, de la mano con todas las alcaldías del departamento, con el Ejército Nacional, con la policía. Un mensaje del coronel Daniel Gualdrón, que acabé de hablar con él, que está dispuesto a apoyar como siempre el plan cosecha. Venía de una gira con el gobernador por la zona de Pueblo Rico y esa zona de la Marina, de Santuario. Entonces un saludo que en la próxima reunión va a estar con nosotros, con este equipo. Dentro de este plan, la policía, la cooperativa de caficultores es un aliado importantísimo. El terminal de transportes o los terminales de transportes en el departamento,
la red hospitalaria del departamento. Aquí hay un elemento que siempre lo teníamos en cuenta la red, pero lo teníamos en cuenta era para atender a los recolectores, porque eran personas de nivel, y para que en algún momento que necesitaran, digamos, hacer uso de un tema de salud, de medicina, pues en los hospitales, en los municipios se pudieran atender. Pero en este momento es la red hospitalaria muy de la mano con la gobernación, con la Secretaría de Salud. Los caficultores, obviamente, de Risaralda, es como todo, entre todos juntos, y la sociedad civil del departamento, dada la importancia de la cosecha cafetera. Sigamos, José. El objetivo es generar condiciones óptimas para que se recolecte de manera oportuna y segura el café del departamento. Es como el objetivo más grande. Sigamos, José. Aquí hay unos objetivos específicos que son 5. Pues los 3 de arriba son como los que siempre hemos trabajado, lograr que los caficultores tengan mano de obra de recolección suficiente en la cosecha y cuenten con la seguridad necesaria para la época. Asegurar que el precio de recolección pagado sea racional y no afecte la rentabilidad del caficultor. Tercero, dignificar la labor de los recolectores, promoviendo el buen trato y generando estrategias que contribuyan en su calidad de vida. Y como cuarto y un elemento ya nuevo, mire que ya está asociado al COVID, generar estrategias para prevenir la llegada del COVID-19 a las fincas cafeteras de Risaralda. Y quinto, generar estrategias con el fin de que las fincas cafeteras no entren en cuarentena prolongada para evitar que se ponga en riesgo la salud y la economía de las familias cafeteras y los recolectores. Ahí estos dos últimos objetivos específicos, el cuarto y el quinto, van muy asociados a la dificultad que tenemos hoy. Sigamos, por favor, José. Pues digamos que rápidamente la economía de la caficultura del departamento: 45.000 hectáreas, 19.000 familias, 24.000 fincas, generamos, lo que decía Gilberto, 45.000 empleos. El valor de la cosecha aproximado en todo el año son 500.000 millones. En los bolsillos de los recolectores quedan 180.000 millones. Y eso le llega pues a todos los municipios. Eso representa una estabilidad social a los municipios por ciento en todo el departamento. O sea, la caficultura es un renglón económico supremamente importante para la economía de este departamento. Sigamos, José. Bueno, en los encuentros que hemos hecho con los caficultores se han hecho muchas preguntas. ¿Qué hacer si en mi finca tengo un sospechoso o infectado? ¿Qué van a hacer las autoridades para la época de cosecha? ¿Cómo vamos a hacer el traslado del personal sospechoso desde la finca? ¿Se tendrá alguna estrategia para la movilidad? ¿Podremos movilizar personas de otros municipios o zonas del país? ¿Qué pasaría si nuestros municipios pasaran a tener COVID-19? Son preguntas que se han hecho los caficultores en estos conversatorios. Sigamos, José. El plan de trabajo, pues como primera fase, un tema de prevención. Debido a la coyuntura por el coronavirus COVID-19, se hace necesario iniciar con el Plan Unidos por la Cosecha y la vida de los caficultores risaraldenses a partir del mes de junio, es decir, ya, llevando información a los caficultores de los protocolos de manejo de virus, pero ante todo llevando a cabo estrategias en conjunto para prevenir la llegada del virus a las zonas rurales del departamento de Risaralda. Ese primer fase, el tema de la prevención, yo creo que lo estamos haciendo con los cierres de fronteras en los municipios, con todas las acciones que han tomado ustedes en sus fincas, con todo el tema de lo que sabemos todos, los 5 elementos o los 5 pilares de la prevención del COVID, que son el alejamiento, ¿sí? El uso del tapabocas, la lavada constante de las manos, estornudar con el despliegue, nada de abrazos. O sea, poquito, esos 5 pilares nos ayudan a contener un poco la contaminación, y es lo que ustedes están haciendo en sus fincas, aparte de los protocolos que han colocado y han
implementado en sus fincas de acuerdo al protocolo suministrado por la Federación de Cafeteros. O sea, esta primera fase es prevención y ahí estamos haciéndolo muy bien. Listo, sigamos. Hoy los caficultores de Colombia cuentan con un protocolo de bioseguridad y en Risaralda los caficultores cuentan además con el protocolo, cuentan con un plan cosecha que no es que nos lo hayamos inventado hoy, sino desde hace 5 años están dando y este año lo vamos a ajustar a proteger la vida de los caficultores. Entonces eso ya es una herramienta bien importante para esta cosecha. Tenemos una bitácora de trabajo que tenemos que irla perfeccionando, que seguramente se va a ir mejorando con el tiempo. Sigamos. En la primera fase de prevención se debe realizar acompañamiento a las fincas cafeteras en la aplicación de protocolos de bioseguridad. Lo hemos estado haciendo en algunos municipios de la mano con las secretarías de salud de los municipios. En Pereira se hizo, en Venena se han hecho cosas, en Santuario, en todos los municipios de la mano con los hospitales y las secretarías de salud, pues mucha difusión. Gestionar la entrega de kits de prevención en algunos municipios se ha podido hacer. Eso, la federación viene haciendo un ejercicio para entregar unos kits a unas personas de cierta edad. Hay una base de datos de caficultores con información de necesidad de mano de obra. Hicimos una encuesta a principio de la pandemia y la tenemos identificada donde hay en el departamento más de 200, casi 40 fincas o 260 con áreas mayores a 15 hectáreas. Se deben generar estrategias para la seguridad de los caficultores y recolectores, todo el tema de bioseguridad, alejamiento, horas de almuerzo, pues todas las cosas que hemos hablado en el protocolo. Sigamos, José. La segunda fase es acción. Vamos a activar, como lo hicieron muy bien en el municipio de Belén de Umbría, como se hizo en el municipio de Pereira, que nos sobró mano de obra en la pasada cosecha de Vitaca. Esas bolsas de empleo pues permiten que gran parte de la mano de obra cesante que quedó en la zona urbana se vincule a la cosecha. Yo pienso que para la cosecha de fin de año nos va a tocar en la misma situación. Hay que mirar horarios, aumentar horarios, jornadas, vincular seguramente dentro del mismo departamento una mano de obra y organizarnos muy bien. Hoy tuvimos una reunión con el equipo de extensión esta mañana y les pedimos el favor que fuéramos mirando puntualmente las necesidades más específicas de mano de obra, los cambios que ha habido en las fincas cafeteras hoy, donde ha llegado el hijo, el sobrino, el familiar a la finca, porque quedó cesante. Esa es una mano de obra que va a ser muy importante ahora. Estrategias de identificación, hay que saber los recolectores que lleguen, las personas que llegan, dónde están. Esta federación, ustedes que son dueños de la federación, tienen un sistema poderoso. Ahora el doctor Devia de pronto nos hablará de eso, para la identificación de las personas que nos movilizamos, para saber los cordones o los círculos de bioseguridad que hay en el departamento, estrategias de movilización, el manejo de las personas, cómo las vamos a movilizar, cuántas pueden desplazarse, a qué horas, todo ese tema hay que implementarlo, estrategias de dignificación de la labor en finca. En el pasado plan cosecha, la dignificación, recuerden que las hacíamos en las plazas, hacíamos actividades lúdicas, hoy hay que hacerla en las fincas que el tema social seguramente este año estará un poco suspendido. Estrategias para la reducción de costos. Hay un proyecto que ya lo aprobó el comité departamental y que lo estamos mirando a través de un ejercicio de unas encuestas para saber primero si el caficultor quiere adoptar la tecnología de las lonas y segundo, si la conoce y tercero, si está dispuesta a poner una contrapartida. Esas lonas seguramente son muy importantes porque nos va a reducir los costos y vamos a maximizar la recolección del café. Y estrategias de atención en finca en el momento con los trabajadores, que todo esto está en el protocolo. Sigamos, José. Y la fase 3, que es la fase de mitigación, establecimiento de sitio para la atención de recolectores sospechosos o confirmados por COVID-19, establecer una ruta de atención, establecer la ruta de movilización y establecer los protocolos del sitio, gestionar víveres, productos de aseo y atención médica. O
sea, tenemos que pensar en eso porque no sabemos la cosecha en qué condiciones nos vaya a coger. Este grande hoy es el departamento y los hospitales, todo el mundo, pero en especial el secretario de Salud, y ellos quedaron muy encantados, pues tanto que lo presenté la semana pasada y este lunes volvimos y se lo presentamos a todo el equipo técnico de la Secretaría de Salud, quedaron muy, muy, muy contentos, muy contentos de ver un gremio que está pensando en la productividad, está pensando en la salud. Yo no sé si aquí, Angélica, está la doctora, ¿cómo se llama ella? La de la gobernación. Patricia de los Ríos. Sí, la Patricia, doctora, bienvenida. Aquí está la doctora Olga Patricia que nos está escuchando y ha sido pues, muy aliada. Bienvenida, doctora Olga Patricia. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Aquí estamos en todo este proceso acompañándolos y con toda la disposición de hacer las cosas bien y por el bienestar de nuestros caficultores. Muchas gracias. No está todo el equipo de la gobernación, de la Secretaría de Salud, porque estaban haciendo una gira por la zona de Pueblo Rico, pero está la doctora Olga Patricia, que es enlace con la Secretaría y el comité. Y sigamos, José. ¿Qué pensamos nosotros? Tenemos que tener un sitio de atención, es la casa que hay en todo el centro de esta lámina. Será el sitio de atención y ahí hay, digamos, un ejemplo de 3 municipios. Si en una finca se nos contagia un recolector o un caficultor, pues esa persona hay que llevarla, primero si es sospechoso, llevarla a ese sitio de atención, pues a través de un trabajo pues con el municipio. Y en ese sitio vamos a tener varias cosas. ¿Qué queremos lograr con eso? Pues quitarle la presión a la finca, por un lado, y que la finca en época de cosecha siga haciendo la recolección de su café. Si pasa en otro municipio, pues entonces irá a ese mismo sitio. Aquí hay un ejemplo de 3 municipios donde en 3 fincas hubo sospechosos o hubo infectados. A ese sitio vamos a llevar las personas sospechosas o las personas con COVID seguramente. Pues ojalá que no. Sigamos la siguiente. Bueno, en la siguiente vemos que ese sitio tiene que tener un equipo humano donde va a estar todo el equipo médico, porque esto es un tema más médico que cafetero, pero tenemos que unirnos todos. Ustedes deben tener una persona que gerencie esos sitios, pues ese sitio va a haber, si se identifica un caso sospechoso, hay que mirar si es hombre o mujer, y si son confirmados hombres o mujeres. Ahí hay unas carpas, pues que seguramente, ojalá que no, el sitio no crezca tanto, que tengamos que establecer unas carpas de emergencia. Tenemos que tener mucho apoyo de la policía y del ejército por temas de seguridad, y hay una población, es un poco difícil, hay una población de recolectores un poco difícil que seguramente hay que manejar, y pensamos que en el departamento de Risaralda debe haber un sitio en ese valle de Risaralda o en esa zona de la Marina, del río Mapa, por ahí, por esos lados, donde no esté cerca de un municipio, pero esté cerca de Pereira, por si una persona de estas en algún momento se agrava y haya que subirlo a Pereira. Pues es como lo que queremos. Ojalá en ese sitio vayan las personas y la persona se le hacen las pruebas, y si la descartamos que no tiene COVID, pues la persona queda validada y vuelve al sitio o vuelve al sitio. Si las personas tienen COVID, confirmaron COVID, tienen que pasar la cuarentena en el sitio. Esos sitios seguramente van a necesitar personas que hagan de comer. Eso es como lo que pasó aquí en la clínica de Los Rosales, que tuvieron que coger varios hoteles de la ciudad de Pereira y meter esas personas a los hoteles, dejarlos en cuarentena, mientras lograron volverle a dar vida a la clínica Los Rosales. Eso fue un ejemplo más o menos parecido a esto, pero en Pereira. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de bueno la propuesta o cómo lo vemos? Que le vamos a quitar presión al caficultor y le vamos a quitar presión al hospital del municipio. Yo no me imagino un municipio con una población muy contagiada llegando a un hospital con 3 o 4 contagios en un hospital.
de los nuestros del occidente, que son de primer nivel, pues se nos va a colapsar. Esos hospitales los necesitamos un poco descongestionados, pero sí tenemos que trabajar muy de la mano con la Secretaría de Salud, que es la que lidera todo el tema de promoción, de prevención, de información en este momento, porque en este momento se requiere de mucha información. Esa es más o menos la idea. Ahí hay en el papel de pronto la posibilidad de que este ejercicio lo articulemos con el departamento de Caldas, y ahí hay unos municipios hacia el lado de Belalcázar, San José, que seguramente podemos hacer un trabajo con ellos y pensar en otro proyecto de estos mismos. De pronto, de ser posible, habría que presentarle el proyecto ya en su momento y hacerlo con Caldas en la Fundación Manuel Mejía. Pues estamos como pensando de a dónde vamos a echar mano para la cosecha. ¿Cuál es el propósito? Mínimo de fincas en cuarentena, mínimo de caficultores contagiados, mínimo de recolectores contagiados, aplicación del protocolo del 100% en fincas y entidades articuladas para la cosecha. Entonces, esta presentación se le hizo, ahora la doctora nos da su apreciación de la presentación. Se le hizo, como les digo, a la Secretaría en su conjunto, y hicieron pues algunas recomendaciones para reforzar el proyecto, y sobre todo tiene que ver con el tema de prevención, mucho de prevención, y para minimizar el número de personas que puedan llegar ahí a este sitio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o Gilberto quiera decir algo, la doctora, la Patricia quiera decir algo frente a la reunión, al proyecto. Jorge, me gustaría complementar para darle paso a que todos, si tenemos dudas, podamos complementarlas. Y es algunas preguntas que caficultores me hicieron llegar por el tema del conversatorio, y son las siguientes. Que el propósito, recuerden, es lograr que cuando se reúnan todos los actores en la conformación del Gran Comité en Risaralda, pues salga todas las dudas resueltas, ojalá, para que podamos enfrentar la cosecha. Y aquí hay unas como, por ejemplo, los controles en las veredas, que es un tema de movilidad que íbamos a tener al coronel. Las tiendas y algunas cantinas que se están dando en las zonas veredales de los municipios han estado un poquito descuidadas, para tenerlas presentes. Cómo ayudar a que la implementación de los protocolos de bioseguridad tengan cierta obligatoriedad, sin decir que tienen que ser estrictamente obligatorios. Eso lo podíamos lograr de pronto con el acompañamiento de la policía o del ejército, no necesariamente imponiendo multas, sino procurando que se establezcan los protocolos en finca. Las cuarentenas, cómo sería el modus operandi digamos que de las autoridades. Hay un tema muy delicado que lo han manifestado muchos, el tema del microtráfico, en varios sentidos, y es en el tema de salud. Y no estoy hablando pues de lo que están traficando, sino del tema de estar llevando y estar trayendo, de estar entrando y saliendo de las fincas. Es un tema que nadie quiere tocar públicamente, pero aquí lo tenemos que hacer. Manejo de personal indocumentado con antecedentes que se encuentren en medio de la pandemia y la cosecha, ¿cuál va a ser el manejo? Esto es parte de las autoridades. Y por último me hacen la pregunta de cuál sería el acompañamiento en caso de una muerte en finca. Eso corre por cuenta de quién va a vigilar eso. Muy importante que ya nos estamos coordinando y estamos preparando, pero tenemos que seguir pensando como estamos pensando hasta ahora, y es que esto va a ser difícil y por eso tenemos que prepararnos muy bien. Porque, Humberto, esas son las preguntas que me habían hecho los avicultores de otras zonas, de algunas partes que no se pudieron conectar, para que lo tengamos presente y le demos pues, entonces espacio al conversatorio con los avicultores. Gracias, Gilberto. Yo propondría, no sé, doctor Devia, si nos está escuchando, si usted tiene respuesta a alguna de esas preguntas, y la doctora Olga Patricia ahora, y luego entramos como a las preguntas de todos. No sé si lo hacemos de esa manera, doctor Devia. ¿Dónde queda? Los prosigue ahí, adelante, atrás. Sí, doctor, estoy por acá. ¿Usted me refuerza, por favor, las preguntas? Bueno, Gilberto, de pronto el número de preguntas que tienes tú ahí en el chat, para que se las repitamos al doctor Devia, y que de pronto él tenga respuesta de algunas de ellas.
De acuerdo, sí, doctor. Mire, hay unas preguntas que tienen que ver entonces con el tema de movilidad de una persona fallecida por este tema en términos de control de las autoridades, pero desde el punto de vista médico, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones en este momento, que es una de las cosas que pueden pasar? Y el tema de las cuarentenas por la parte de seguridad. Sería más enfocado a ese tema de la salud, doctor, esa pregunta, el manejo de una posible muerte de uno no quiere en una finca, ¿cuál sería el protocolo mínimo que debemos de cumplir? ¿Cuál? Sobre esto hay una parte que hay que tener en cuenta, y es que cuando se presenta un evento de una complejidad mayor dentro de una finca, es decir, un paciente que hace complicaciones de COVID, que hace un síndrome convulsivo, que presenta dificultad respiratoria severa o haga muerte súbita, como puede suceder, lo primero es que tengan en cuenta que ninguna persona puede acercarse a brindar asistencia. Todas las personas, voy a poner un ejemplo, una persona está en el cuartel y va caminando y se desploma. Entonces, lo primero es que deben de adiestrarse, ¿sí? Todos los recolectores y todas las personas de la finca, que en estos casos ninguno se puede acercar a esa persona que está haciendo esa complicación. Que todas las personas deben de proceder a evacuar el área. Que si esa persona que está ahí con esa dificultad, por ejemplo, no tiene tapabocas y todavía se le puede, está de pronto pues, como condición de atender alguna indicación, se le puede acercar un tapabocas a una distancia no inferior a 2 metros, y la persona que está acercando el tapabocas lo hace utilizando pues algún instrumento que le permita como poderle acercar el tapabocas hasta donde él está, pero nunca a menos de 2 metros de distancia, y siempre con todos los elementos de bioseguridad. Inmediatamente deben de notificar a la central de urgencias del hospital local y a la Secretaría de Salud del municipio que corresponda. Y deben esperar a que llegue el personal de salud del hospital con sus recursos humanos, con todos los elementos de bioseguridad, para que sean ellos quienes movilicen a esa persona. Si llegan y la persona está viva, pues lo movilizarán en la ambulancia y lo llevarán a la institución de salud y según la complejidad que corresponda. Pero si la persona ya ha fallecido, pues ya no es objeto de movilización por parte del servicio de salud y tendrán que seguirse los procedimientos que indiquen desde medicina legal para efectos de el trámite de un cadáver y todo lo que corresponda con la generación del acta de defunción y todos estos requisitos que corresponden para un cadáver. Doctor, una pregunta, digamos que, ¿qué se haría con la finca? ¿Qué pasa en ese momento con la finca, con el personal que quedó en la finca? ¿Qué se debe de hacer y cuáles son los requerimientos como caficultor? Yo pienso como caficultor, Dios no lo quiere, pasa una cosa de estas, ¿cuál es el proceder entonces en ese caso? Ok, entonces al interior de la finca pues lo que tenemos es que ante la sospecha, con solo la sospecha de COVID en ese caso, pues tenemos que entrar en la identificación de todos los contactos de esa persona que falleció, y esos contactos deben de proceder al mecanismo de aislamiento domiciliario preventivo, que se hará en el cuartel de aislamiento o se hará en el área, en el centro de aislamiento regional, según esté implementada esa alternativa, y deberá procederse, por supuesto, con el conocimiento de las autoridades sanitarias, a las valoraciones de estas personas y las tomas de pruebas para confirmar COVID. Mientras tanto, si esa persona, todo esto se hace al interior de la finca, pues tendrán que definirse también los mecanismos de cuarentena para la finca. Tendrá que hacerse además la desinfección del área donde se presentó el incidente y declarar un periodo de cuarentena de esa área hasta cuando se entienda que ya
pueda estar libre de COVID y también libre de los efectos tóxicos que pueda tener la sustancia que se utilizó para desinfección. Doctor Devia, qué pena, yo le hago una pregunta. En el caso de que ya demos por definido que se va a hacer la cuarentena, vamos a suponer que estamos en el proceso de cuarentena para determinar que no pase nada. ¿Cómo determinaríamos que no hay más o sospechosos o confirmados, ya que no vamos a tener la posibilidad de aplicarle las pruebas? Todo sería por observación, todo sería por qué no podríamos nosotros decir que la finca ya queda libre de COVID-19. La finca se consideraría libre de COVID-19 solo cuando a todos los posibles contactos de esa persona que presentó el incidente se les coloque en aislamiento domiciliario preventivo, se les realicen pruebas confirmatorias de COVID y las pruebas salgan negativas. Ok, doctor, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, bienvenida. Yo no sé, doctor Devia, si usted quiere complementar lo que estamos pensando, que usted conoce y nos ha ayudado también en esta formulación mucho y le está ayudando a otros departamentos también. ¿Qué piensa usted de este proyecto? Sí, digamos que la ventaja de tener un modo diferencial donde se contemplen centros de aislamiento regional genera el beneficio de que en el evento que se está presentando, todos los contactos sean, vamos a utilizar un término, se hace extracción de ese grupo de personas de la finca. Se llevan al aislamiento en el centro regional, donde los médicos los valoran, toman pruebas y permanecen allí hasta cuando se definan las conductas, ya sean positivos o negativos. En la finca ya correspondería solamente hacer labores de desinfección, cuarentenar el área, hasta cuando se determine 72 horas que ya se puede reingresar y la finca podría continuar con su labor. Perfecto. Bueno, no sé, alguna otra pregunta, alguna intervención que quiera hacer la doctora Olga Patricia de pronto. Bueno, doctor, yo estoy aquí tomando notica de todo lo que se ha conversado y creemos que es necesario que establezcamos un plan de trabajo conjunto, ¿sí? Porque sabemos que todas las alcaldías y las direcciones locales de salud tienen establecidos sus planes de contingencia para COVID y hay que tener en cuenta e involucrarlos dentro de este proceso. Entonces, importante ese plan de trabajo que nos va a mostrar la ruta de cuáles acciones debemos realizar, quiénes son los responsables de esas acciones, en qué tiempos los debemos realizar, porque hay un tiempo de preparación en el cual estamos, hay un tiempo de socialización, de capacitación y ya el momento en que entran los recolectores directamente a hacer la recolección de la cosecha. Nosotros desde el departamento, la Secretaría de Salud, propuso el lunes que ustedes nos socializaron la estrategia, establecer como una especie de concepto sanitario a las fincas, iniciando por las fincas más grandes, donde nosotros las tomamos como unas unidades de trabajo informal y vamos a hacer la verificación de sus condiciones sanitarias y ambientales. ¿Sí? Desde el proceso de la manipulación de los alimentos, que es un factor importante en este momento, hasta el proceso de vacunación canina y felina, hasta el proceso de verificación de los cuarteles y una cantidad de factores que tenemos que entrar a analizar también, porque el tema de los cuarteles es supremamente álgido. El lunes conversábamos que se podían plantear unos horarios para la alimentación, unos horarios para los lavados de manos en un momento determinado, pero este tema de los cuarteles, este tema nocturno, es algo muy complejo de manejar. Entonces, empezar como en ese proceso de los conceptos sanitarios y definir cuáles son las necesidades que tienen las fincas. Obviamente, las acciones de promoción y prevención. También extra micrófono conversábamos sobre el proceso de inscripción y carnetización que se debe realizar para
fortalecer esos cercos epidemiológicos en un momento de presentarse algún caso en alguna finca. Es importante identificar cuáles son esos contactos para hacer el cerco epidemiológico. El transporte también es uno de los puntos álgidos, porque conocemos cómo son los mecanismos de transporte de los caficultores de zona urbana rural y viceversa. Entonces también es importante involucrar el sector transporte en este proceso. La afiliación a salud, sabemos que hay personas que no tienen afiliación a salud, hay caficultores que no tienen afiliación a una funeraria. Entonces, en caso de una mortalidad, ¿a quién le corresponde hacer todo ese proceso del entierro del cadáver y ese tipo de cosas? Entonces, bueno, establecer unas rutas, porque si bien el doctor Delia de manera verbal nos contaba cómo son los procesos, cómo es la ruta, cómo es el protocolo, pues habrá que escribirlo y habrá que socializarlo y habrá que capacitar tanto a los caficultores, dueños de finca, como a recolectores. Y esos son pues como las observaciones generales. Además tenemos que aprovechar que en el departamento de Risaralda la Universidad Tecnológica de Pereira está procesando las muestras, entonces habría que hacer unas alianzas para que se prioricen la toma de muestras y la entrega de resultados de los caficultores, porque cuando hay una gran cantidad de personas o de toma de muestras, pues se nos atrasan un poquito los resultados. Entonces tratar como de hacer unos acuerdos con estas entidades a través de la Secretaría de Salud para que nos prioricen los caficultores en esta parte. Y también revisar los centros regionales que se van a establecer con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, de la sala de análisis de riesgos, que es donde han estado los expertos en este tema durante más de 3 meses, para establecer si son acordes o no y cuáles son las necesidades, tanto de recursos humanos locativas, para la atención y la cuarentena de los trabajadores que de pronto se detecten como sospechosos o como casos confirmados. Entonces, estas son pues como las observaciones generales que nosotros hacemos desde la Secretaría de Salud. Doctor Echeverry, usted me permite y yo complemento la doctora. Bueno, entonces yo les voy a mostrar acá un modelo que nos puede servir como de referencia, que puede, digamos que como lo que dice la doctora, pues se trata de comenzar básicamente como a definir un instrumento que permita documentar todos estos lineamientos que se dan para efectos de la gestión de COVID. Entonces, no quiero, solo porque la doctora pues no la he tenido en este auditorio y pues eso ya lo conocen los caficultores, pero le muestro rápidamente. Básicamente lo que nosotros buscamos es pasar de este escenario. Vamos a suponer que esta es una región de Risaralda que tiene, cada casita por ejemplo está ubicada, es una finca grande que está en un municipio distinto, pero todos son equidistantes, que de no emprender un modelo de gerenciamiento que integre lo público, lo privado y que sea intersectorial, interinstitucional, pues pondría a cada finca en la obligación de tener sitios de aislamiento regional, sitios de aislamiento con personas además que presten asistencia. Y la verdad es que lo que uno termina viendo en esta foto es unas fincas que están especializadas en la producción de café, entrando a hacer labores asistenciales que por supuesto no son de su experiencia, y el riesgo sería muy grande para todos. Entonces, de ahí surge la necesidad de plantear un modelo que integre lo público, lo privado, que haga coordinación interinstitucional, intersectorial, de tal manera que cuando se presenten casos sospechosos y sus contactos sean llevados hasta un centro de aislamiento regional que quede en un sitio equidistante a unos municipios donde se va a prestar esa atención, y que se entienda como una extensión de la prestación de servicios del hospital local, y que además estas atenciones se involucren hasta donde sea posible en las coberturas tanto del contributivo y del subsidiario.
Y para eso, entonces, ahí es donde entra la coordinación y la participación de la Secretaría Departamental y de la Gobernación y la coordinación, sin duda, con los que van a operar la estrategia y van a apoyarla, que son los alcaldes municipales y sus secretarías de salud municipales. Dentro de un proceso coordinado, además, donde los recolectores tienen que hacer un proceso de registro, que ya les voy a explicar y en qué hemos avanzado desde la Federación en eso, con unos puestos de control donde las fuerzas militares actúan, la Policía Nacional, y donde además a través de estas fuerzas militares se da cumplimiento a los mecanismos de restricción de la movilidad, toques de queda, picos y todo lo que se puede hacer desde el gobierno para efectos de evitar la movilidad de las personas en época de cosecha, sin desconocer los mecanismos internos que se puedan establecer en las fincas, que ustedes los plantearon muy bien en alguna reunión anterior, que es, por ejemplo, no recibir gente, sino solo los sábados, por ejemplo, de tal manera que evitar esas personas que desayunan en una finca, almuerzan en otra, cenan en otra, los mecanismos de pago, los pagos quincenales, de tal manera que cada vez tengamos una disminución de la movilidad de personas en la región en época de cosecha. Y quería, doctora, ya que usted acá, apuntar este aspecto, y es cómo pensar el pago de la compensación económica de ciertos salarios mínimos diarios legales vigentes que establece el artículo 14 del decreto 538 para las personas que están afiliadas en el régimen subsidiado. Como nosotros no hemos podido ver como tan claro el mecanismo de operativización, ya corrimos unos derechos de petición al ministro de Salud y Protección Social y a la directora del ADRES para que nos indiquen cómo podríamos hacer esto, lo cual nos ayuda de alguna manera a garantizar que digamos a incentivar que las personas, por ejemplo, un recolector que es diagnosticado con COVID que sale COVID positivo, pues permanezca en la central de aislamiento regional y de esa manera cumpla con los requisitos que se establecen en esta resolución para poder hacerse acreedor a su reconocimiento económico de esta compensación. Entonces, digamos que es así a grandes rasgos como se busca que opere este modelo. Y entonces tenemos una vinculación de lo público que está en todo este lado derecho del slide con lo privado, que son las mismas fincas y la Federación Nacional de Cafeteros, y en una estrategia que además no desconozca el alcance del aseguramiento en salud. Estas regiones deben de contar, lo que nosotros recomendamos es que tengan una persona, pero ojalá una persona de salud con formación administrativa, como un médico, una enfermera, con formación en gerencia de servicios de salud, que permita, que tenga la capacidad como de manejar todos los conceptos de médicos y los conceptos administrativos, y que esté soportado además en un sistema de información que permita mucho de lo que usted estaba planteando hace un momento. Estos centros de aislamiento regional están encargados de hacer valoración de casos sospechosos y sus contactos y tomar pruebas de PCR, mantener en estancia a los casos sospechosos hasta que se les defina conducta, mantener en estancia los casos confirmados, ya sea que sean oligosintomáticos o asintomáticos, hasta que se les dé de alta por negativización de la prueba de PCR, y la remisión de casos complicados de niveles superiores de complejidad dependiendo de su condición. Un poco, así a grandes rasgos, un centro de aislamiento regional pues debe de tener médicos y auxiliares, soporte de aseo, cocina, vigilancia, suministros, toallas, jabón, tapabocas para garantizar las medidas de bioseguridad, medios de comunicación, servicios públicos y transporte, preferiblemente asistencial administrativo, pero al menos administrativo. Por ejemplo, en esta modalidad, esto es en Argentina, ellos por ejemplo trabajan 14 días en turnos de 24 horas, todo este equipo, médicos y enfermeras, salen a un periodo de vigilancia de 14 días, por si hay contagio, y 14 días de descanso. Si uno habla que un centro de aislamiento regional es atendido, digamos, cubre 2, 3 municipios, 4 municipios, podría pensar uno que un médico, un par de enfermeras, 3, 4, dependiendo de cómo se vaya comportando la relación oferta-demanda en el momento de la cosecha, pues, por ejemplo, el primer turno de 14 por 24 lo cubre un hospital.
el siguiente turno lo cubre el otro hospital de esa región, y de esa manera se le va dando como por turnos la asignación de recursos y de alguna manera, entendido esto como una extensión de la prestación de servicios del hospital, se pueda como garantizar el recurso humano, por ejemplo, que es uno de los puntos críticos. Este es un modelo de un centro de aislamiento regional en Argentina, este es de Costa Salguero. Fíjense que eso es como una bodega gigante que tiene camitas, que tiene canecas con bolsas rojas para desechos de riesgo biológico, donde se coortizan los sanos, los sospechosos, los enfermos, los confirmados, los hombres, las mujeres, y de aquí salen los pacientes de alta complejidad a los hospitales de referencia. Esto es un poco una propuesta como de un mapa de coordinación desde la Federación Nacional de Cafeteros, articulado con MinSalud, con las Secretarías de Salud, donde hay varios gerentes de COVID de varios departamentos soportados con un sistema de información, y estas son cada una de las regiones. Desde el punto de vista del sistema de información, lo que les voy a presentar a partir de este momento, me voy a adelantar un poco en la gestión, pero les quiero contar porque yo creo que tenemos posibilidades. Si ustedes miran el sistema de información del Johns Hopkins, que todo el mundo lo suele utilizar porque además es una muy buena referencia, pero también si miran la plataforma de Coronap, que es la plataforma de Colombia, pero si miran la plataforma de la Secretaría Distrital de Cundinamarca o la de Medellín, ustedes van a encontrar que esos son unos desarrollos que están montados sobre una herramienta que se llama ARGIS, de un proveedor que se llama Esri. La buena noticia para la Federación de Cafeteros es que es el mismo proveedor del SICA. Entonces, ya hemos hecho un par de conversaciones con ellos y vemos que, por ejemplo, Esri Colombia, pues ya tiene montados todos los desarrollos que uno necesitaría para además acompañar el modelo gerencial con un sistema de información robusto, como ustedes fácilmente pueden identificar que es esta plataforma. Entonces, esto permite tener además todo un sistema de georreferenciación de casos y poder analizar el comportamiento desde el punto de vista estadístico de lo que está pasando con COVID en nuestra caficultura, fin de año, recolección. Entonces tiene además pues sus tableros de control que son más o menos bajo esta modalidad, donde uno puede tener todo el mapa georreferenciado de casos, cómo se comportan en términos de sospechosos, de confirmados, de recuperados, de mortalidad, y de esa manera tener como el seguimiento de lo que está pasando en una región. Tiene, pueden verlo ustedes en esta otra versión, por ejemplo, las fuerzas militares, la Fuerza Aérea lo está utilizando para efectos del seguimiento de sus casos, y algunos sectores agropecuarios pues están utilizando esta misma plataforma para efectos de el seguimiento de COVID. Por ejemplo, esta es la versión Fedepalma, Cenipalma, que tiene un modelo un poco parecido. Entonces, los extensionistas de nosotros se llaman como auxiliares agrícolas y se encargan como del levantamiento de los mapas de población, de casos, etcétera. Entonces, digamos que me parece bueno y lo traigo acá porque, pues, digamos, ya hay experiencias además en el subsector agropecuario utilizando este tipo de herramientas informáticas. Entonces, aquí está cargando y ven ustedes, pues, el mapa de Cenipalma, qué está pasando, y entonces uno va conociendo por regiones qué está pasando en cada una de estas regiones, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que esta, por ejemplo, podría ser un planteamiento que comienza a recoger algunos de los elementos que la doctora presentó. Uno diría que para la época de cosecha, todos estos señores son los que están aspirando a ser recolectores. ¿Cómo llegaron acá? Debe de hacerse además un ejercicio organizado. Voy a decir un supuesto. Resulta que necesitamos 30 recolectores para una finca y los vamos a traer del Cauca. Entonces debería de hacerse un ejercicio donde en el Cauca y de articulación con el Comité Departamental del Cauca se diga: necesitamos 30 recolectores para la finca número 1, que es una finca grande.
Entonces, que se pudieran esas personas desde allá hacer ese ejercicio de preenganche, de inducción, de registro, o se puede hacer cuando lleguen, pero pues para no estar trasteando gente, mejor que se hiciera desde allá. Y de esta manera vienen en un bus con uno puesto de por medio, etcétera, que se garanticen todas las condiciones, que se pare en ningún sitio, sino que arranca desde Popayán, por decir algo, o Insá, en el Cauca, y llega hasta la finca cafetera donde se está esperando ese personal, evitando que tengan sube y baja y movilizaciones en el camino que generan riesgo. Estas personas que van a ser parte del contingente de esa finca deben de hacer un ejercicio, yo lo llamo inducción preenganche. ¿Qué quiere decir? Aquí se dictan todas las indicaciones de bioseguridad, se indica la necesidad de la disciplina en el cumplimiento de estos y se toma el concepto de definitivamente quiénes se le apuntan a cumplir todas estas medidas o quiénes no están dispuestos, y sobre eso pues entonces ya va uno caminando un poco en el direccionamiento. Se puede hacer la inscripción y valoración del riesgo, y porque pues aquí hay que tener en cuenta que en aras de protección, tener personas mayores de 60 años con bronquitis crónica, enfisema pulmonar y con un antecedente de un cáncer de hace 2 años, pues traerlo, identificándolo en este momento, pues nos permite la decisión de decirle necesitamos protegerlo, señor, y no de hacer parte de este contingente de trabajo por el riesgo que daría en caso de que entre en contacto con el virus. Entonces, estos ejercicios de valoración se pueden hacer a través de una de las funcionalidades que tiene la herramienta, y además darle cumplimiento, que dice el decreto, la resolución, 618, que es el protocolo de apicultores. Personas que se van a vincular deberán de hacer un registro y firmarlo, declarando su edad. Uno pudiera además definir aquí un mecanismo de carnetización. De carnetización como recolector, no tiene que ser precisamente el nombre de la federación, un ejercicio que puede ser, se definiría en cabeza de quién, pero que se hace un ejercicio como para que además las fuerzas militares más adelante tengan la posibilidad de controlar y saber que si yo estoy moviendo por una zona cafetera en cosecha y que estoy en labores de recolección, pues debo de tener mi carnet que me acredita porque he cumplido con unos requisitos. Parte de los requisitos deben de ser garantizar que tengan EPS. Ya de ellos, pues es EPS subsidiada. Pueden ser venezolanos, pero la doctora nos puede ampliar que los venezolanos, desde que cumplan con unos requisitos, también podrán hacer parte como afiliados al régimen subsidiado. Entonces vean ustedes que tener unos mecanismos de inscripción, la verificación de salud, valoración del riesgo, toma de decisiones en función del riesgo, carnetización de la población y aseguramiento de que tienen su afiliación al régimen contributivo, seguramente unos beneficiarios o subsidiados, pues nos permitirá ya que estas personas que van cursando, que van transportándose hacia la finca, ya vengan con un ejercicio de valoración de riesgo soportado en un sistema de información. Entonces, ya estando en la finca, también hay una funcionalidad de la aplicación de la herramienta que permite que, por ejemplo, declaren el estado de salud. Por supuesto, pues necesita smartphone, pero también lo que me han dicho es que los recolectores tienen smartphone la mayoría, y que cuando no les entra internet en el cultivo deciden irse para otro lado. O sea, dice uno, creo que ahí tenemos además una ganancia en términos de la probabilidad de que con un teléfono inteligente puedan además utilizar una de las funcionalidades de la herramienta, que es la declaración del estado de salud, y de esa manera tener un sistema de información que no excluye la verificación diaria del estado de salud que hace la finca, pero que se puede documentar en la herramienta y le permita al gerenciamiento de COVID, en coordinación con las autoridades sanitarias, saber qué está pasando en una determinada finca con unas personas y poder asegurar la movilización de esos casos sospechosos hacia el centro de aislamiento regional, ser objeto de pruebas, definir los estados de confirmación o los estados de negatividad de la prueba para poderlos volver a la finca, y los que quedan positivos y presentan complicaciones pues ser remitidos y seguir evaluando el comportamiento en términos de recuperados, fallecidos, etc. Entonces básicamente lo que quiero decir aquí lo voy a mostrar en este slide. Básicamente, si uno logra tener una inscripción y valoración de riesgo, un sitio donde
personas en el correcto estado de salud para valoración de riesgo, hace registro y firma de la declaración de salud que dice la resolución 678/2020, el control de temperatura, el aseguramiento de que tenga EPS, la carnetización y la asignación de una finca sería lo ideal. Segundo, entonces, permitiría la evaluación del estado de salud y de esa manera tener información que nos permita la búsqueda activa de casos a través de un sistema de información que, como les digo, no excluye la labor de la finca de verificar todos los días y tomar temperatura, el registro de casos sospechosos, contactos y movimientos, y cuando un caficultor diga aquí me llegó, uno pudiera también a través del sistema de información que ustedes verificaran y dijeran yo lo puedo recibir porque no está identificado como un caso de COVID sospechoso confirmado, y el registro de confirmados, recuperados, remitidos, el control de recuperados y fallecidos en la alta complejidad. Entonces, digamos que lo que yo estoy viendo es frente a una cantidad de necesidades en una estrategia compleja, que estamos aquí como en las fases iniciales de la planificación, comienzan a aparecer elementos que le van dando robustez y que vale la pena comenzar a documentar para establecer esas directrices de departamento que articule todos estos elementos y le dé ordenamiento a cada uno de los elementos, que defina roles, responsabilidades, que defina información y como estrategia, que defina curso, que da los responsables, y de esa manera tengamos como un de trabajo documentado que nos permita actuar de manera organizada. Muy bien, doctor Leia, muchas gracias. No sé, alguien de pronto alguna duda, pregunta, por ahí hay unas preguntas en el chat, hay tal vez dos preguntas. No sé quién es. Buenas tardes, me disculpo de la siguiente pregunta, ya fue resuelta. ¿Hay sitios tentativos en los municipios para la ubicación de esos centros regionales de aislamiento? Tentativos, si lo había dicho, pensamos que de pronto sea la zona del Valle de Risaralda o esa zona hacia pues por los lados de entre la Virginia, Viterbo, por ahí por esos lados o hacia la isla. Por ahí estuvimos viendo unos sitios esta semana en un recorrido que hice con Juan Carlos Arenas, o en la zona de la Marina, por ahí, por esa zona. Estamos mirando a ver como un sitio. Esa es como la respuesta. Ahora, pueden ser otros sitios que aparezcan de pronto que ustedes conozcan o que nos puedan poner en la mesa, ¿cierto? Otra pregunta, ¿cuál es la disponibilidad real de acceso a la realización de pruebas rápidas masivas para las fincas? Joana. Joana, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es la disponibilidad real de acceso a la realización de pruebas rápidas masivas para las fincas donde se confirman casos? Por ejemplo, en finca grande donde se ha confirmado, puedo tener un contacto con muchas. Pues la idea de pronto, Joana, esa es una muy buena pregunta. La idea es que en ese sitio de aislamiento regional se realicen las pruebas. O sea, tenemos uno sospechoso, lo llevamos a la finca, al sitio de aislamiento, y ahí la idea es que realicemos las pruebas ahí de la mano pues obviamente con la Secretaría de Salud del departamento y como lo decía la doctora Olga Patricia, con la Universidad Tecnológica. Hay que hablar con la universidad, que ellos son los que, con el doctor Luis Fernando, hablar para que se masifique ese proceso de pruebas. Gilberto. Sí, muy importante que podamos de pronto contarles a todos que creo que para la próxima semana está planeada entonces una reunión con la gobernación y con los demás actores que tienen que ver con la conformación de este comité COVID, para poder que entremos otra vez a la ejecución de los roles de cada uno. Y tú tienes claro que esa reunión es la otra semana, ¿cierto? ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Yo creo que aquí está Edmond Gómez y yo creo que hay varios caficultores que tuvieron la posibilidad de reunirse con el gobernador esta semana y le manifestaron, digamos, la preocupación de la cosecha en medio de la pandemia, ¿cierto? Más que la mano de obra
es la cosecha y el tema de contagio. Obviamente la mano de obra tiene otro elemento. Entonces, el gobernador va a propiciar una reunión que seguramente va a ser la semana entrante. Él quedó de llamarme y decirnos qué día sería esa reunión con todos nosotros y obviamente con el Comité Departamental de Cafeteros. Ahí seguramente va a estar más empapado de los acercamientos y el trabajo que venimos haciendo articulado con la Secretaría de Salud, que es muy importante en este momento. Mire cómo cambian las cosas. Hoy el aliado más importante es la Secretaría de Salud en el plan cosecha y pues obviamente toda la Secretaría. La doctora Adriana López también se le contó del tema, el doctor Juan Carlos Toro también de la Secretaría de Agricultura. Es decir, yo creo que aquí hay que rodear todo la economía cafetera para que nos vaya muy bien a todos y entre todos logremos sacar esto de la mejor manera. En el caso particular de Santuario, yo creo que es bueno comentarlo y de pronto lo que no pudimos hacer en la cosecha de Mitaca, yo creo que hay que empezar a trabajar con los alcaldes, con los gobernadores indígenas, un corredor como de salud para garantizarle a esos población indígena esa mano de obra tan valiosa sobre todo para Santuario, Apía y parte de Belén, que podamos movilizarlos, pues que podamos hacer algo con ellos más que traer digamos, personas del Cauca. Yo creo que va a haber una mano de obra grande. En Pereira, por ejemplo, Gustavo que está aquí, Gustavo Tavares, hicimos la bolsa de empleo y sobraron recolectores bastantes en Pereira. Obviamente hay que hacer un tema de selección porque esa es una población bien complicada, pero un poquito el tamizaje que decía el doctor Debbie, hay que hacerlo. Lo mismo hay que hacerlo con la población indígena. Tenemos que pensar en todas esas cosas rápidamente para cuando lleguemos a la cosecha no nos pase lo que le pasaba a algunos agricultores grandes de Santuario que desafortunadamente tuvieron unas pérdidas lamentablemente grandes y hicimos muchas cosas de la mano con el secretario de gobierno y con los alcaldes de Santuario y Apía y el mismo alcalde de Pueblo Rico, pero no pudimos que nos permitieran llevar esa población indígena. Ahora ellos también se están afectando porque ellos también es una población que vive de esa recolección. Si ellos no van a recolectar café, no van a tener plata en sus resguardos y ese se vuelve un problema social más grande todavía. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre economía y salud y es como nos la jugamos en esta cosecha. De acuerdo. No sé si hay algún caficultor que de pronto tenga alguna inquietud y aprovechar la presencia del doctor Devia, de todas las personas que están acá, dado que la próxima semana se va a hacer esa reunión. Yo creo que a muy buena hora los conversatorios, la insistencia de los caficultores y la preocupación para que recojamos la cosecha segundo semestre del 2020 seguro y prepararnos, como lo dije yo en algún conversatorio que sonó un poquito maluco, para lo peor. Está dando que cada vez las estrategias estén saliendo a tiempo, nos podamos concentrar en otras cosas, como por ejemplo también el tema de las estrategias de recolección, que me parece a mí que son muy importantes con el tema de la adopción tecnológica. Entonces, me gustaría saber si hay algún caficultor, otro compañero que quiera expresar alguna inquietud al respecto. Hay veces el silencio dice que todo está muy claro. Eso es muy bueno, otras veces dice otras cosas, pero aquí lo importante es que muchos de nosotros vamos a salir a expresarle a nuestros compañeros en nuestros municipios o departamentos donde estemos que se está trabajando de una manera articulada, juiciosa, responsable. Yo no sé si de pronto entonces no hay más preguntas, Jorge Humberto. Si Wilson, de pronto Wilson Montgomery nos puede contar un poquito de la reunión con el gobernador, que lo veo ahí. Muy buena idea, sí, que Wilson nos cuente. Wilson, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, claro, Wilson. Un saludo a todos. Qué buenas estas reuniones. Siempre hemos dicho desde el principio que había que hacerlas y repetirlas. Bueno, les cuento, el martes estuvimos en una reunión con el señor gobernador. Estuvimos un grupo de cafeteros representando a la Asociación Cafeteros de la Montaña y hablando por todos ustedes.
con la preocupación de lo que se ha expuesto el día de hoy acá, de las, perdón, del tema del COVID en las fincas, que el problema real es medianas y grandes, donde se va a mover tanto personal foráneo y que se necesita. Se le dijo al señor gobernador que estábamos muy preocupados, que se estaban haciendo este tipo de reuniones. El señor gobernador se comprometió que la semana siguiente, a través del doctor Echeverry, se va a convocar la reunión para articular todos los estamentos, para darle orden al tema y que estos centros de aislamiento salgan adelante, 1, 2. Se propuso precisamente lo que se habla con el doctor Echeverry allá en la Marina o en algún sector que recoja estos municipios del occidente de Risaralda. Les podemos contar que también hablamos del tema de seguridad. Hoy lastimosamente el coronel no nos acompañó, pero él está enterado de todo lo que hemos hablado, del tema de microtráfico, de la preocupación que tenemos con los famosos jíbaros que van a los municipios con casos positivos de COVID y se van a las veredas y no sabemos si están contagiados y son un peligro. Entonces, todo esto, doctor Echeverry y amigos cafeteros, es que estamos todos trabajando para el mismo sentido, que hay que tener esas zonas de aislamiento lo más pronto posible, que hay que trabajar muy fuerte porque se necesitan, porque hay que sacar esos posibles positivos de las fincas, porque las fincas van a tener mucha gente de afuera y la cosecha cafetera es la que mueve la economía en Risaralda. Así que, doctor Echeverry, estamos atentos que la otra semana se dé esta reunión y después convocar otra vez por este mismo chat para darle las conclusiones a los amigos cafeteros. Muchas gracias.